sean muy bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Esta semana estaremos estudiando el tema El Pacto en el Sinaí. Y nos va a llamar mucho la atención porque vamos a descubrir algunos principios muy interesantes con respecto a este tema que ha sido mal comprendido a lo largo de la historia. Y por ser mal comprendido es que lamentablemente se ha dado a entender ideas que no están relacionadas con lo que la Biblia dice del pacto en el Sinaí, como el hecho de que algunos creen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, o que el pacto del Sinaí tenía que ver con meritocracia o algo por el estilo, para ganarse la salvación. Pero esta semana vamos a descubrir con lo que la Biblia nos enseña que el pacto eterno de Dios es uno solo, y el pacto del Sinaí era una reafirmación de los pactos anteriores que Dios había manifestado a su pueblo desde la caída de Adán. Pero antes de entrar en materia y para comenzar con el tema de este día domingo, vamos a hacer nuestra oración. Bondadoso Padre, gracias te damos porque nos das la bendición de aprender de tu palabra. Gracias te damos porque tú nos cuidas, tú nos bendices y tú nos enseñas por medio de tu palabra. Hoy ayúdanos a comprender la lección. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema para este día domingo? ¿Y por qué es tan relevante que comencemos con ese tema? Usted lo descubrirá a continuación. El tema para hoy es sobre alas de águila y no debemos olvidar que estamos recordando la historia de cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Dios había obrado una gran liberación y al obrar esa gran liberación también los llevó a un lugar donde podía hacerles saber cuál era su voluntad. Ese lugar era el monte Sinaí. Todos conocemos la historia, pero antes de que podamos entrar en detalle con lo que pasó en el monte Sinaí, resulta interesante saber cómo Dios había actuado con el pueblo de Israel en lo que lo llevaba ahí. Antes iba a decir, pero bueno, antes de llevarlo ahí o en lo que lo llevaba ahí. Primero pongamos un poco de contexto. El pueblo de Israel había estado en Egipto durante mucho tiempo. 400 años, algunos textos bíblicos dirán 430 años, para ser muy específicos. Ahora, durante esos 430 años, ¿qué usted cree que pasó en la mente, en la religión, en el corazón, en las ideas de los hebreos? Lamentablemente, durante todo ese tiempo, las costumbres de los egipcios se fueron haciendo parte de la vida cotidiana de los israelitas. Así que Dios tenía que ayudarles a comprender que Él no era una deidad pagana. Es decir, ninguna deidad pagana existe en realidad, ningún ídolo es real. Pero Dios tenía que ayudarles a comprender mejor quién era Él. Por eso me llama mucho la atención, porque Dios va gradualmente dándoles un poco del conocimiento de quién es Él, para ayudar al pueblo de Israel a comprender por qué Dios está tan interesado en ellos. Podríamos decirlo de una manera, Dios estaba cortejando a su pueblo, Dios estaba tratando de hacerle ver que Él es el mejor partido, porque de hecho Él es el único Dios verdadero. Así que Dios estaba tratando de enamorarlos, si se puede decir así. ¿Cómo? Mostrándoles que Él estaba listo para liberarlos, mostrándoles que a cualquiera que les hiciera daño a ellos, se estaba metiendo con Dios mismo. Pero en la Biblia aparecen algunos textos muy interesantes. Cuando tú lees Éxodo capítulo 19, verso 4 y también Deuteronomio capítulo 32, versos 10 al 12, que puedes leerlos ahí en casita, en la comodidad de tu casa o en el dispositivo móvil, si estás viendo esta transmisión por Facebook o por YouTube, te das cuenta de una figura muy linda. Y la figura es que Dios llevó a su pueblo Israel sobre las alas del águila. Esta era una figura muy interesante porque demostraba que Dios cuidaba a sus hijos tal como cuidan las águilas a sus polluelos. Los iban a proteger, los iban a cuidar, los iban a cargar sobre las alas, pero también les iban a ayudar a volar. Esto es bastante interesante, es decir, les iban a ayudar a ser libres. Dios iba a ayudarle a su pueblo a ser libre. Por eso los cargó sobre las alas del águila. Esto es un simbolismo que se toma de esa práctica que tienen las águilas. Algunos han notado que el águila es famosa porque de alguna manera enseña a sus hijos
a volar de una manera muy interesante. Los sube sobre sus espaldas, los lleva a lo más alto del cielo y los deja caer. Pero está pendiente de ellos para poder ayudarles a volar. Una vez que aprenden a volar, son libres, se puede decir así. Es una figura muy interesante, me llama mucho la atención que se use en la Biblia por esto, porque Dios quería verdadera libertad para su pueblo y le iba a enseñar cómo. Pero la otra figura, que es una figura mucho más familiar para nosotros, aparece en Deuteronomio capítulo 1, verso 29. Seguramente usted la ha leído ya, y si no, le invito a que la lea. Ese texto dice más o menos así. Dice que Dios condujo a Israel por el desierto como un padre que conduce a su hijo. Esta es la relación que Dios siempre ha querido tener con su pueblo. Es la de un padre con la de un hijo. Hace tiempo leí un libro que me gustó muchísimo y hay una frase cuyo significado me quedó plasmado. Esa frase dice lo siguiente: Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y debemos relacionarnos con Dios de esa manera, porque Él anhela relacionarse así con nosotros, como un padre con su hijo. Ahora, ¿qué debería enseñarles estas ilustraciones al pueblo de Israel? ¿Qué debería enseñarnos a nosotros hoy en el siglo XXI? Lo que debería enseñarnos es que Dios tiene un interés supremo sobre sus hijos. Dios está listo para atender a las necesidades de sus hijos. Va a cuidarlos, va a guiarlos, les va a ayudar a ser verdaderamente libres. Los va a proteger como un padre que protege a sus hijos. Va a cuidarlos. Eso es lo que Dios está tratando de ilustrarnos. Dios es plenamente consciente de nuestra impotencia. Él sabe que por nosotros solos no podemos hacer su voluntad. Él sabe que por nosotros mismos no podemos ser liberados del pecado. Israel no podría liberarse a sí mismo de la esclavitud de Egipto. Así que Dios toma la iniciativa y dice: hijos, no se preocupen, yo estoy listo para poder obrar en su favor. Ahora, así como Dios se preocupa por nosotros, así como Dios nos muestra su amor, Él quisiera que nosotros también mostráramos amor y consideración por otras personas. ¿Lo hacemos? Nuestra experiencia con Dios realmente se demuestra, por decirlo mejor, en la forma en que tratamos a los demás, porque por ahí hay una gran forma de testificar de qué ha hecho Dios en nuestra vida. No sé qué ilustraciones podríamos usar hoy en el siglo XXI, pero si tú te ocurres o se te ocurre una ilustración, si te ocurre una idea de cómo podríamos ilustrar el cuidado de Dios por nosotros. Ya vimos en la Biblia, Dios es como un padre, Dios es como el águila que va a enseñar a sus polluelos a volar, que va a protegerlos. Dios está ahí, listo para cuidar de sus hijos. Si se te ocurre otra idea, déjalo en los comentarios aquí en la transmisión de Facebook o en YouTube, o escribe un WhatsApp a nuestra radio. Yo quiero que tú tengas esa convicción de que Dios está listo para cuidarte. Él está atento a tus necesidades y quiere tener una relación contigo tan estrecha como la de un padre con su hijo. ¿La aceptarás tú? Quiero invitarte a orar para que puedas tomar la decisión de aceptar esa relación especial con nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por tus cuidados. Gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos por tu paciencia. Por favor, ayúdanos a caminar contigo. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.